No os digo nada nuevo, supongo, y si lo es, pues me alegro. Si os digo que, por lo general, el mayor enemigo de lo mejor no suele ser lo malo, el mayor enemigo de lo mejor suele ser lo que consideramos óptimo, bueno, y eso puede llevarnos a conformarnos, desgraciadamente, con no estar muy mal, pudiendo estar no solo muy mal, sino muy bien. En ese sentido, seguramente habréis oído la expresión nuestra zona de confort. Y casi siempre que hablamos de nuestra zona de confort o escuchamos algo de ella, seguramente lo oímos relacionado pues, como algo negativo. Y no debería ser así si está bien entendida la zona de confort y la usamos para aquello que la tenemos que usar, pero no vivimos permanentemente en ella. Porque de lo contrario, pudiendo sentirnos bien, confortablemente bien, estaremos renunciando a sentirnos muy, muy, muy bien. Y si algo quiere Dios para sus hijos, no es que nos sintamos un poco bien, eso casi que lo puede conseguir cualquiera. Si algo quiere Dios para sus hijos es que estemos muy bien, es que además podamos experimentar lo extraordinario de Dios, lo sobrenatural y poderoso de Dios. Y no solamente aquello que nosotros podemos hacer, sino especialmente lo que solo Él puede hacer, precisamente cuando salimos de nuestra zona de confort. La historia del pueblo de Dios, Israel primero y la Iglesia después, es una historia sin duda alguna marcada por momentos muy malos, momentos regulares y momentos extraordinarios. Incluso hay momentos tan extraordinarios que los hemos llamado históricamente avivamientos. Y hermanos, cuando el pueblo de Dios, Israel primero y la Iglesia después, dejaron de vivir buenos momentos, incluso regulares, para llegar a vivir malos momentos, normalmente fue por las decisiones que ellos mismos tomaron o por las decisiones que debiendo tomar, no tomaron. Porque cuando el pueblo de Dios históricamente ha creído a Dios y le ha obedecido, le ha ido extraordinariamente bien. Pero cuando ha dejado de hacer esto por alguna razón, ha ido de mal en peor. Esto lo vemos primero en Israel bajo el liderazgo de los jueces. Llega el juez, se levanta el ánimo del pueblo, el pueblo empieza a hacer lo que debe hacer y le va bien. Cuando se les baja el suflé, empiezan a hacerlo otra vez mediocre mal. Y entonces tiene que venir otro juez al rescate. Y así sucesivamente, juez tras juez, y después rey tras rey. Porque de hecho, en función de la actitud del pueblo y de su líder o su rey en aquel momento, leemos en el Antiguo Testamento cómo les fue muy bien, regular e incluso muy mal, según las decisiones que tomaron o dejaron de tomar. Y por eso, hermanos, aprendiendo de nuestras luces y sombras también en la iglesia pasadas, porque nuestra propia historia, estos 75 años que celebramos, están llenos, si somos honestos y objetivos, de momentos grandes, menos grandes y algunos incluso muy bajos y muy negros. Por eso, como digo, aprendiendo de esas luces y sombras pasadas, pero sobre todo de la palabra de Dios, el propósito de este mensaje, hermanos, es que salgamos de aquí con la firme y unánime decisión de vivir una de las mejores etapas de nuestra vida como iglesia. Porque el pasado no lo podemos cambiar, pero hermanos, el futuro todavía es cosa nuestra.
Y el mejor futuro depende, como siempre ha dependido, de creer a Dios y obedecerle. Y por tanto, y para que así pueda ser, de hecho, salir de nuestra zona de confort, porque es fuera de ella donde ocurren las cosas más extraordinarias de parte de Dios. A veces queremos lo mejor, pero no queremos pagar el precio que eso vale. Y hermanos, no lo dudéis, a la luz de la historia que encontramos en la palabra de Dios, como veremos algunos ejemplos de Israel y de la propia iglesia, como veremos también en la palabra de Dios, y a la luz de nuestra propia historia, si somos honestos como iglesia, sabremos que cuando ha florecido la iglesia, cuando el Espíritu se ha manifestado con más poder, es cuando la iglesia ha renunciado a su zona de confort para pagar el mínimo precio exigible de aquello que tanto vale y que tanto le costó a Cristo primero y tanto quiere Dios que vivamos y experimentemos hoy, siglo XXI, aquí, en Elche y en esta misma iglesia. Y por eso, como digo, quiero ejemplificar lo que pasa cuando el pueblo no toma las decisiones que tiene que tomar o toma las que no debe tomar y se aferra a su zona de confort. Porque no es que se pierdan cosas de ellos mismos, es que su entorno también sufre. Si no, fijémonos en Israel. Israel ante la tierra prometida. Liberados de la esclavitud de Egipto, nos encontramos ya a Israel después de unas semanas delante de la tierra prometida. Dios encamina a su pueblo hacia la conquista que les había prometido. Pero la envergadura del reto que eso suponía llevó a aquella generación de salvados, porque habían sido todos salvados de la esclavitud de Egipto, les llevó a desear aún más que la tierra prometida, correr los mínimos riesgos posibles y aplicar la ley del mínimo esfuerzo. O lo que es lo mismo, permanecer en su zona de confort, aun cuando la zona de confort para ellos era un desierto o volver a Egipto. ¿Hasta dónde puede llegar a veces la pereza, la falta de fe, la falta de compromiso? Que por permanecer en una zona más o menos o hipotéticamente segura, uno renuncia a aquello para lo cual Dios le había liberado y aquello que Dios le había encomendado ser y hacer. En los capítulos 13 y 14 del libro de Números nos narran este momento histórico en el que tuvieron que decidir creer a Dios y ponerse manos a la obra o aferrarse a su zona de confort. Conocéis la historia, la mayoría de vosotros. El resultado de esa fatal decisión fue una generación perdida tras 40 años en el desierto. Un desierto que se acabó convirtiendo paradójicamente en su nueva zona de confort. Y sin embargo, hermanos, la historia continúa y tras 40 años en el desierto, Dios vuelve a darles una nueva oportunidad. Misma situación, mismo reto, misma verdad, esta vez traída a Josué, el nuevo líder de Israel, 40 años después. Y leemos en el texto bíblico, Josué capítulo 1, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Una nueva oportunidad. 40 años en la zona de confort del desierto. Con qué poco nos conformamos a veces cuando Dios tiene una tierra que fluye leche y miel delante de sus narices. Pero esta vez sí lo hicieron. Esta vez sí creyeron a Dios y le obedecieron. ¿Cuál fue el resultado? Conquistaron la tierra que Dios les había prometido, tal como hubiese ocurrido 40 años antes si hubiesen decidido salir de su zona de confort, con fortaleza y valentía, creer a Dios y obedecerle. 40 años perdidos, una generación entera, para que se cumpliera lo que Dios siempre quiso cumplir. Pero los temores, la pereza, la falta de confianza en Dios les llevó a desear incluso volver a Egipto, donde estaban siendo esclavizados. Un ejemplo de cómo no salir de la zona de confort cuando es necesario hacerlo puede traernos a una vida mediocre, regular, incluso muy, muy mala. Otro ejemplo lo tenemos en el Israel tras el exilio babilónico. El Señor devuelve a los suyos a una Jerusalén ocupada por samaritanos, una mezcla de gente de otros lugares, culturas y religiones, y a los que nada les importó vivir 70 años sin el templo a Jehová y por tanto con cultos también a otros dioses. El reto para aquellos que regresaban del exilio, el reto era construir el templo del Señor con los recursos que Él mismo proveería. Así nos lo narra Esdras 1. El Señor del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Este es el decreto. Este es el motivo por el que, por medio de Ciro, Dios da salida del exilio a Israel para que vuelva a levantar el templo que había sido destruido, la adoración que Dios quería tener en aquel lugar. Pero como nos narra la Escritura por medio de Esdras y de Ageo, llegaron a Jerusalén y ante las dificultades que se presentaron, no tardaron mucho en crearse sus nuevas zonas de confort. Y tuvieron que pasar 17 años hasta que por medio del profeta Ageo y Zacarías, Dios vuelve a recordarles la razón por la que fueron devueltos de su exilio en Babilonia. Y por eso leemos en Ageo capítulo 1, verso 3, vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y a partir de aquí comienza a describir cómo es la zona de confort en la que llevan 17 años viviendo e ignorando lo que Dios les había mandado que hicieran cuando salieran del exilio y llegaran a Jerusalén. Fijaos cómo era su zona de confort. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Esta última frase, sobre todo, parece sacada de las noticias de ayer. ¿O no? Pues hermanos, ante esa patética zona de confort en la que uno se acomoda y vive o malvive, pero es su zona de confort, dices que es una pocilga, dice, sí, pero es mi pocilga, por favor. Ante eso el Señor dice, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor.
O lo que es lo mismo, salgan de su zona de confort. Hagan lo que les dije que quería que hicieran y verán mi gloria. Ahora sí salen de su zona de confort, porque creen a Dios y le obedecen. Y Ageo sigue escribiendo, y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios, porque el resultado, ¿sabéis cuál fue? Capítulo 2 de Ageo, no teman, porque así dice el Señor Todopoderoso, haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz. ¡Qué maravilla! Pero esos beneficios, esas bendiciones, no estaban en la comodidad de sus casas o pocilgas, da igual lo que fueran. Estaba fuera de su zona de confort, donde Dios quiere llevar a su pueblo, no para que el pueblo viva lo que el pueblo es capaz de vivir, sino lo que Dios es capaz de hacer cuando el pueblo le obedece y le alaba y le adora como a Dios, y no como un simple elemento religioso dentro de su zona de confort. Pero bueno, esto es lo que pasó con Israel. Son simples ejemplos de cómo cambia las cosas cuando obedecemos a Dios con fe y con valentía y salimos de nuestras zonas de confort. También la iglesia. Desde el principio vemos estas mismas situaciones y vemos cómo Dios va haciendo maravillas a medida que los creyentes van saliendo de sus temores, de sus vergüenzas, de sus zonas de confort. En el capítulo 2 de Hechos comienza con la iglesia reunida en su zona de confort. Dice el texto, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Todos reunidos, como nosotros aquí. La mar de bien. No hay peligro. Estamos entre los nuestros. Pero llegó el Espíritu Santo a sus vidas y abandonaron su zona de confort para ponerse a predicar con total valentía y en obediencia a Dios. Incluso el Pedro, que acababa prácticamente de negar a Cristo, se pone a predicar como si no hubiera un mañana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Sabéis el resultado cuál fue? Lo sabéis. 3.000 convertidos en un día. Esas cosas no ocurren mientras estamos en la zona de confort, hermanos. Eso solo ocurre cuando obedecemos a Dios, creemos a Dios y nos ponemos manos a la obra, aunque haya que salir de nuestra zona cómoda. En el capítulo 3 de Hechos, Juan y Pedro salen de su zona de confort y públicamente son usados por Dios para sanar a un cojo. ¿Cuál fue el resultado? Sanidad, alegría, alabanza, baile y 5.000 nuevos convertidos. Esas cosas no ocurren en la zona de confort, hermanos. Esas cosas ocurren cuando creemos a Dios y en obediencia a Dios vamos a hacer lo que Dios quiere y espera que hagamos. Pero ojo, es verdad que también, aparte de todas esas maravillas, también llegaron las amenazas y llegó la oposición. Porque que no nos quepa ninguna duda, fuera de nuestra zona de confort están las cosas más extraordinarias de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Y para los que rodean a la iglesia, que son bendecidos. Pero también cuando salimos de la zona de confort, el enemigo se pone muy nerviosito. Y empieza a levantar todo lo que puede levantar a fin de amedrentar al pueblo de Dios, a fin de decirle al pueblo de Dios, tú quietecito en tu rincón, aquí, calladitos o cantando si queréis, pero aquí. El enemigo se pone enseguida manos a la obra. Y leemos en el capítulo 4, versículo 1 de Hechos, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente.
Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. El enemigo le faltó tiempo para poner freno a un pueblo de Dios, a una iglesia que había decidido creer a Dios y obedecerle. ¿Y qué hicieron? Pues se fueron a su zona de confort, Pedro y Juan. Versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. No hay nada malo en la zona de confort, insisto, como he dicho al principio, si estamos en ella justo para lo que hay que estar. Porque ¿sabéis a qué fueron a la zona de confort Pedro y Juan? ¿A qué volvieron con los suyos? ¿A la reunión de los suyos? Versículos 24 al 30. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. A eso volvieron a la zona de confort. A decirle a los suyos, clamemos a Dios para que se ocupe de las amenazas y nosotros tengamos valentía para creer a Dios y obedecer a Dios en aquello que nos ha encomendado. El resultado, versículo 31, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Qué hicieron? Salir de la zona de confort y obedecer a Dios, el cual les había enviado a predicar el Evangelio. Fuera de la zona de confort está todo lo extraordinario y sobrenatural de Dios. Todo lo que Él quiere hacer en su iglesia y a través de su iglesia cuando le creemos y le obedecemos. Así que, hermanos, la zona de confort no es necesariamente mala. Es más, nos es necesaria. Es normal en ciertos momentos de nuestra vida estar en ese punto, en esa zona protegida, segura. Pero ojo, es una simple zona de descanso, de reparación y una toma de un nuevo impulso. ¿Habéis oído a alguien hacer un viaje? Dice, mira, voy a coger las 7 y me voy para el norte. ¿Dónde vas? Dice, pues a la zona de servicio de Villajoyosa. ¿Alguien ha hecho ese viaje alguna vez? No, me voy a la zona de servicio de la Safor, un poquito más para allá. Cuando hacemos un viaje, nuestro destino no son las áreas de descanso. Del mismo modo, hermanos, la zona de confort no es el lugar en el que quedarse. Es el lugar en el que parar, en el que reflexionar, en el que tomar aire y fuerzas. ¿Pero para qué? Para seguir hacia el destino. Pues con la vida de la iglesia es lo mismo. La iglesia tiene un destino, un propósito de Dios que ha de cumplir y para el cual se le ha dado el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, no podemos hacer de la zona de confort el fin de nuestra fe. Esto solo es el lugar donde cargar pilas, donde orar unos por otros y unos con otros para que el Espíritu Santo nos unja y nos dé el poder y la visión de Dios. El desierto solo tenía que ser una estación en el viaje de Israel, no el final del mismo. Y sin embargo, una generación entera murió allí. La tierra prometida era su destino y su conquista solo se pudo producir cuando salieron de su zona de confort con fe, valentía y en obediencia a Dios. No dependía para nada de las circunstancias externas. Hermanos, 40 años después de Moisés y de aquella generación en el desierto, los gigantes de la tierra prometida eran los mismos. Los problemas allí eran los mismos. ¿Qué es lo que cambió? La actitud del pueblo de Dios. Porque Dios era el mismo, los problemas los mismos, la tierra a conquistar era la misma y sin embargo esta vez sí la conquistaron. ¿Por qué? Porque salieron de su miedo, salieron de su apatía, salieron de su pereza, creyeron a Dios y obedecieron a Dios y Dios estaba comprometido con su pueblo. Y conquistaron la tierra. Lo único que tenía que cambiar era la actitud del pueblo, no las cosas a su alrededor. Es que España es difícil, es que son tiempos duros, es que la política y los medios. Sí, hermanos, sí, hay amenazas por un tubo, perdóname la expresión. Pero ¿sabéis qué? Dios ha dicho que somos la luz, que somos la sal.
y que donde tú y yo vayamos, como levadura puesta en 3 medidas de harina, haremos leudar toda la masa. Eso lo ha dicho Dios. La cuestión es que lo creamos y que no creamos que estando aquí y solo estando aquí o en nuestra casita encerrados va a pasar todo esto. No pasa. Solo pasa cuando el pueblo de Dios sale de su zona de confort. Cuando Pedro y Juan, que antes tenían vergüenza y miedo, van al templo como iban todos los días, el Espíritu les dice: tengo un milagro para ese hombre, y sin problema ninguno dicen: tengo algo que darte. Antes Pedro y Juan eran de los que se escondían. Bueno, Juan no tanto, hay que reconocerle a Juan que fue más valiente. El único que estaba en la cruz era él. Pero se escondían. Estaban en su zona de confort, el aposento alto, todos juntitos, seguramente lamentando, diciendo: a ver, ¿ahora qué hacemos? Bueno, a ver, el Señor ha dicho que va a traer su espíritu, vamos a ver si es verdad o no. Venga, oremos, Señor, venga, trae tu espíritu. Pero cuando se decidieron a salir, fue cuando pasó todo, hermanos. Fue cuando pasó todo. Las casas acondicionadas para vivir cómodamente no eran el fin del viaje de aquel pueblo que salió del exilio, sino una estación de reposo para el viaje. Reconstruir el templo y la adoración a Dios en Jerusalén era el destino del viaje, y esto solo ocurrió cuando salieron de su zona de confort con fe, valentía y en obediencia a Dios. ¿Había cambiado el ambiente externo? No, seguían ahí los mismos samaritanos, los mismos enemigos, seguían los mismos. Solo cambió la actitud del pueblo de Dios, que creyó a Dios y se dispuso a salir de su zona de confort. Y hermanos, nuestra reunión dominical, el tiempo de descanso en nuestros hogares, son nuestra zona de confort. ¿Son malos? No, son necesarios incluso, pero no son nuestro destino. No es el fin de nuestro viaje. Se nos ha dicho al principio del culto, lo hemos cantado, fuimos creados linaje real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, al precio de la sangre de Cristo, nada más y nada menos, ¿eh? ¿Y para qué fuimos escogidos? Para proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo hacemos aquí cada vez que cantamos y alabamos a Dios. Pero hermanos, hay un mundo allá afuera que tiene que escucharlo, que tiene que verlo, que tiene que apreciarlo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Además, con poder y gloria de Dios. Cuando creamos a Dios y obedezcamos a Dios y salgamos de nuestra zona de confort. Nuestro viaje sigue su verdadero curso cuando creemos a Dios y le obedecemos, testificando de Cristo, predicando su evangelio y enseñando a todo discípulo suyo a obedecerle. Porque para eso se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Y a todos y cada uno de nosotros se nos ha dado una manifestación o don del Espíritu. No hay nadie que sea de Dios que no tenga el Espíritu de Dios. Y por tanto no hay nadie que no tenga la posibilidad, incluso yo diría el deber, de manifestar el don de Dios. Y por eso, hermanos, cuanto más tiempo pasamos en la zona de confort, más peligro corremos de caer en uno de nuestros peores momentos de la historia, como creyentes en particular y como iglesia. Sabéis que finalmente lo que se estanca, como ocurre con el agua, se pudre. ¿Por qué? Porque no es nuestro hábitat natural. El creyente, la iglesia, no ha sido levantada y edificada por Cristo para estar estancada, sino para correr. Ríos de agua viva, dice Jesús, que correrán de vuestro interior, hablando del Espíritu Santo que recibiríamos. Porque Jesús sabe que donde están las cosas extraordinarias de Dios es más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestros miedos, más allá de nuestras comodidades. Ahí es donde ocurren las cosas. Algunos recordaréis la visión que Ezequiel tuvo de aquel chorro de agua, río de agua que salía del templo por debajo. Y lo ves como el Señor le va llevando estación por estación. Y en la primera estación se encuentra que el agua le viene por los tobillos. Y el contexto alrededor de él era un contexto casi desértico, porque había muy poca agua. Sin embargo, le va llevando a diferentes estaciones donde el agua va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y llega a un punto donde el profeta es retado a ir donde ya no hace pie, al fondo. ¿Por qué? Porque allí es donde había todas las maravillas alrededor que Dios tenía. Allí estaban los peces gordos para pescar, y alrededor de esas aguas es donde estaba lo verde, donde estaba la riqueza, y ahí es donde Dios quiere a su iglesia.
Sí, empezamos por los tobillitos y de vez en cuando, después de ir para adentro, nos salimos un poquito para coger un respiro, porque quieras que no, conforme va hundiéndote el agua, vas tomando un poco de temor, ¿verdad? Pero es igual, salgamos de ahí, porque es en el fondo donde está el lugar en el que no hacemos pie, en el lugar donde no estamos confortables, pero es el lugar donde hay riquezas de Dios, hay poder de Dios, hay vida del Espíritu para su iglesia y para los que están cerca de ella. Esa es la voluntad de Dios, ese es nuestro viaje, hermanos. Y por eso, hermanos, os animo a salir de nuestra zona de confort de muchas maneras, convirtiendo nuestros propios hogares no solo en búnkers de nuestra intimidad, sino en lugares de testimonio e intercesión a Dios por las personas cercanas a nosotros. Pero hay que salir de la zona de confort. Igual hay que limpiar la casa un poco para que venga alguien. Igual hay que empezar a invitar y a interceder por alguien para que el Señor lo traiga. Os animo a salir de nuestra zona de confort, de invertir tiempo en preparar nuestras voces e instrumentos musicales para ser usados por el Señor, no solo para alabarle, sino para proclamarle mediante la música aquí y fuera de aquí. Y eso es lo que estamos haciendo con el Ministerio de Alabanza y con el coro en particular, prepararnos para hacer lo que tengamos que hacer aquí con excelencia, pero también cuando estemos preparados salir de aquí, hermanos. Porque nuestro viaje no acaba aquí. Nuestro viaje es desde aquí hacia donde Dios quiera enviarnos con poder. Os animo a salir de nuestra zona de confort, sirviendo en alguna de las diferentes áreas de nuestra obra social. El comedor, el banco de alimentos, el ministerio Gracia para los mayores, para los jubilados. Una donación de sangre que Dios, si Dios quiere, tendremos en el mes de mayo como testimonio también a nuestro vecindario. Pues todo eso exige de nosotros salir de nuestra comodidad, cambiar el ritmo ritual de nuestra vida a fin de que Dios haga algo extraordinario en y a través de nosotros. Os animo a salir de nuestra zona de confort, intercediendo por muchos e invitándoles a los diferentes eventos de nuestro 75 aniversario. Hermanos, del 30 de marzo al 2 de abril, o sea, el fin de semana que viene no, el otro, tenemos 4 días para dar un gran impacto en nuestra ciudad. Necesitamos personas que salgamos de la zona de confort para montar la carpa, para guiar a los que lleguen visitando, para estar orando por ellos, para cuando estén fuera recibir sus nombres y darles un material evangelístico. Necesitamos gente que esté en la puerta dando la bienvenida, gente que esté repartiendo a la gente que está por el centro la información de la exposición a fin de que pueda visitarla. Hermanos, necesitamos ser un equipo conquistando esta tierra, porque Dios va con nosotros y quiere que vivamos momentos extraordinarios y no solamente lo que podemos hacer nosotros, sino lo que Él está dispuesto a hacer. Porque nada más acabe la exposición, tenemos Semana Santa y gloria a Dios que estamos preparándonos también como coro para poder tener un testimonio precioso y poderoso a todo el que invitemos, a todo por el que estemos intercediendo para que llegue a este lugar y pueda escuchar el mensaje de la cruz de una manera preciosa y potente y poderosa por el Espíritu de Dios. Hermanos, allá afuera tenéis invitaciones para la Expo Biblia, y en las invitaciones está la información de la exposición y en la parte de atrás la información de la conferencia sobre derechos humanos y Biblia que el pastor Pau Grau dará, Dios mediante, el día 1, sábado día 1, en medio de la exposición en el centro de congresos. Hermanos, hay 170 plazas más o menos, más de las que somos nosotros, por tanto hay que orar, hay que invitar, hay que ir y hay que acompañarnos de gente que escuche. Una preciosa conferencia donde pondremos en valor la palabra de Dios frente a algo que se atribuye a la sociedad civil, como son los derechos humanos. Mucho antes que la sociedad civil y la ONU declararan la Declaración Universal de Derechos Humanos, la palabra de Dios ya estaba llena de las bondades de Dios y de las bendiciones de Dios para que haya justicia, para que haya paz, para que haya derechos humanos. Y eso tenemos que levantarlo en alto, y os pido que oréis, que invitéis y que vayáis, porque de verdad van a ser días de testimonio, tan potentes como obedientes seamos nosotros.
tan poderosos y con tanto fruto como nosotros seamos capaces de salir de la zona de confort, de la pereza, de nuestros rituales semanales y diarios y ponernos manos a la obra a trabajar. Salgamos de nuestra zona de confort con fe y valentía para obedecer a Dios por medio de todo esto y vamos a ver lo extraordinario y sobrenatural de Dios en nosotros y en las gentes de nuestro entorno. Pero antes de salir de nuestra zona de confort, os vuelvo a pedir, como ya lo hice hace más o menos mes y medio. Necesitamos venir a la zona de confort antes de salir. A esta. Que salgas de tu casa, de esa otra zona de confort, para llegar a esta. Y así como juntos y unánimes en oración estaban los discípulos esperando la orden del Señor para salir, nosotros también nos preparemos para esa misma orden. Y así como Pedro y Juan fueron a los suyos y se pusieron a clamar a Dios para que retuviera las amenazas del enemigo y les diera valentía para predicar el Evangelio, del mismo modo vengamos aquí a clamar a Dios juntos por todo lo que ha de acontecer todo este año, comenzando por dentro de un par de semanas. Y hermanos, la última convocatoria os sacó los colores, iglesia. Os sacó los colores. Porque si no salís de la zona de confort, no va a pasar nada extraordinario, hermanos. Y no, es verdad, no éramos 15 o 18. Ese día fuimos 25 por lo menos. Pero si miráis alrededor y arriba, os daréis cuenta que no va a pasar nada en nuestras vidas si no salimos de la zona de confort, hermanos. Y lo primero que os pido, es que apartéis un ratito, el que pueda. Yo sé que hay gente que no puede a esa hora porque trabaja, lo sé. Pero también sé que hay muchísima gente que sí puede y no quiere. El viernes a las 7 clamamos juntos a Dios. Y como hizo aquella iglesia primitiva, hacemos nosotros, buscando de Dios el poder, la valentía, el consejo, la visión, e intercediendo por todos aquellos con nombres y apellidos que tenemos cada uno de nosotros para que el Señor use este tiempo y se glorifique en sus vidas. Y se conviertan, yo no sé si miles, ni sé si cientos, pero hermanos, se van a convertir. Y lo veremos en proporción multiplicada porque Dios es excelente y es sobreabundante a nuestro compromiso, a nuestra salida de la zona de confort. El viernes a las 7, iglesia, os espero. Si crees que tienes algo más importante que hacer, que prepararte para lo que Dios va a hacer en medio nuestro y a través de nosotros, tú mismo, tú misma. Quien juzga es Dios. Dios me libre a mí de ello. Pero cuidado, porque al final pasamos 40 años en el desierto, en nuestro particular desierto, en nuestro amado desierto, pudiendo estar en la tierra prometida. Y todo porque no quisimos salir de nuestra zona de confort. Como diría Jesús, porque solo Él sabe la condición de cada uno de los que estamos aquí, el que tenga oídos para oír, que oiga. Recuerda que no habrá nada extraordinario en nosotros si no salimos de nuestra zona de confort, preparados para ello con la valentía, la fe en Dios y su poder y dispuestos a obedecerle. Pero que nadie lo dude, si así actuamos, va a haber un antes y un después en la vida de esta iglesia, como lo hubo para Israel de Josué, que conquistó la tierra prometida, como lo hubo para el Israel de Zorobabel, que construyó el templo, y como lo hubo en la vida de unos sencillos discípulos de Jesús, por medio de los cuales la iglesia comenzó su curso hasta alcanzarnos 2000 años después a nosotros. ¿Te apuntas a salir de la zona de confort? Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.